en Crónicas también miramos cuando Salomón edificó el templo, y dijo, él decía y oraba y decía, el Señor pondrá su nombre en medio de su pueblo. Entonces, esas son palabras que si las queremos ampliar, es que Dios iba a morar en ese templo. Y decía él, ese templo, ¿cómo este templo podrá contenerte si los cielos de los cielos no pueden contener su presencia? Pero era algo, poner ese aspecto del nombre del Señor Jesucristo, de Dios en ese templo, era que su presencia iba a estar con Israel, que Israel iba a estar protegido siempre y cuando Israel fuera un pueblo que siguiera sus estatutos, sus decretos y todo lo demás que hemos visto hasta el día de hoy. Pero miramos que hay muchas cosas que demanda el tener respeto o temor al nombre de Dios. Si se acuerdan, miramos eso también. Y yo quiero que usted me ayude a recordarme hoy qué es lo que mandaba Dios con respecto a su nombre. Eran tres cosas. Eran tres cosas. Era temor, reverencia, respeto a su nombre. Número 2 era Dios advierte a su pueblo que no olvide su nombre. Y 3, Dios promete una bendición para aquellos que conocen su nombre. Y quiero hacer un asterisco que en esta parte, que tal vez lo pasé de paso en la clase anterior, cuando dice Dios demanda temor, reverencia y respeto. Y yo le pregunto a usted, el respeto a Dios, ¿será que muchas veces decimos y cometemos el error de decir, el respeto se gana? ¿Sí han escuchado eso? El respeto no se exige, pero se gana. Si alguien está familiarizado con ese punto, ¿qué cree usted? ¿El respeto se exige o se gana? Para un hombre se gana. Se gana. Para un hombre, pero para Dios él no pega. Se respeta, se respeta. Se respeta. Para un hombre tal vez se gana, dice Mano V. Sí, amén, amén. Pero para Dios se da. Como un mandato. Como un mandato. Mano, somos pocos hoy y sí me interesa su opinión, por eso le pregunto. No piense que lo hago por molestar, sino que quiero escuchar, que pierde un poco la pena entre nosotros, somos hermanos, todos queremos aprender y un poquito que podamos aportar cada uno es genial. Con respecto a Dios, hermano Uber dice que sí, se debe dar, no maraguá, y Dios no lo gana, sino que lo demanda y es algo que debemos de darlo. Pero ¿qué hay de los hijos de Dios? Cuando, digamos, afuera tal vez el hombre se gana el respeto o exige el respeto. Entonces, pero ¿cómo en la iglesia? Sí, eso tenemos. Es una demanda. ¿Qué hay entre nosotros mismos? Entre la autoridad que Dios ha puesto encima de nosotros. ¿Qué hay en eso? ¿Cómo se diría? ¿Se gana? ¿Se exige? ¿O simplemente se da? Se da. Se da. ¿Por qué? La palabra también Dios dice que considerando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos, o sea, hay que mirar al otro en una posición donde uno pueda poner la mirada y hacerlo merecedor de nuestro respeto. ¿Alguien más? ¿Qué es? ¿Mano Álvaro? Sí. Que casi no miro. Amén. ¿Por qué hago este asterisco? Porque yo pienso que la mayoría o todos aquí
van a ser bautizados en su nombre. El nombre de Dios ha sido invocado en nuestra vida, pero muchas veces hacemos acepción de personas y no respetamos según nuestro nivel o nuestro concepto. Y a veces decimos y yo he cometido el error en decir también eso, es decir, el respeto se gana, o no se exige, se gana. Y es algo que no es así. En la iglesia no es así. Usted debe respetar al que está sentado al par suyo, no porque él tenga un título, sino porque Dios lo ha lavado o lo va a transformar en un momento exacto en su vida. El respeto es algo muy fundamental hoy en día en nuestra iglesia. Cuando miramos a alguien de menos, cuando miramos a alguien de poco, o nos sentimos más educados que otros, o más profesionales en esto que se llama cristianismo, estamos cometiendo un error grave. Y es un punto que quiero decirles que es algo que no es algo grande, pero es algo que está carcomiendo poco a poco la iglesia. La vez pasada en el ayuno miramos el gradualismo, que son cosas que no era, pusimos el ejemplo de la rana, que la rana, usted tiene una rana en una olla de agua hirviendo y la rana salta. Pero usted puede poner la misma rana en una olla de agua helada y ponerle fuego lento, que a su tiempo el agua va a hervir y la rana se va a morir hervida y no va a sentir el cambio. Entonces, eso se llama gradualismo, las cosas de poco en poco. Y en estos días, ayer me golpeó algo que me dijo alguien, y a veces el respeto no es exigencia, es si usted lo quiere dar. Y es algo que está carcomiendo la iglesia. Que te llame maestro. No. No es eso. Ni tampoco quiero que me llame así. Pero no es eso. Pero es algo que está carcomiendo la iglesia. En el sentido es que muchas veces nos sentimos profesionales en lo que hacemos. Cuando miramos y sentimos que somos mejores que alguien, porque la persona no tiene estudio o porque usted es bueno para hacer algo y la otra persona no es tan bueno para hacerlo, y su respeto deriva de eso, estamos cometiendo un error. Muchas de las veces es que el tener conocimiento enferma a la persona, y es algo que carcome por dentro. El tener conocimiento debe ser algo que nos trae responsabilidad a nuestra vida. No es altivez, no debe ser superioridad, debe ser responsabilidad. Porque si usted sabe la Biblia, si usted puede predicar la palabra de Dios, si usted traza bien una predicación, si usted traza bien sus palabras a dirigirse con alguien, o es una persona educada, eso quiere decir que usted debe dar respeto a los demás, no importa quién sea. Cuando usted viene a la iglesia y respeta al que está sentado porque fue a 6º grado, pasó un ciclo de universidad, usted lo va a respetar no matter. Pero no, muchas veces es algo que no se enseña, pero tampoco no quiero pasarlo por alto, sino que es algo que si en verdad somos cristianos, lo que debe estar en nosotros, en nuestra primera semblante, es el respeto a la persona que viene, el respeto a la persona que está. Me acuerdo cuando escucho una prédica que me gusta mucho de Samuel Valverde, que habla del bosque de Efraín, pero en uno de sus puntos él dice que una hermana se le acercó y le dijo: hermano, yo lo tengo que respetar ahora porque usted es el secretario de la iglesia apostólica. Y su respuesta le dijo: ¿será que si no soy secretario de la iglesia apostólica, usted no me respeta? Entonces son algo que hasta ayer me golpeó, sí, me entró a la cabeza, y he estado pensando estos días, que a veces hay problemas en la iglesia, pero a veces queremos demostrar lo que somos nosotros.
y el respeto se pierde. Y es algo que sencillamente va contra la autoridad de Dios, va contra lo que es Dios, va contra lo que es realmente ser un cristiano. Yo pienso que también no solo se pierde el respeto, sino que se hieren sentimientos. Se hiere el sentimiento a la persona que no se respeta, Sí. y el que no respeta se llena de orgullo. Es algo que quiero que me entienda. No es parte del estudio de una es la paloma mía, pero es algo que ha estado en mi mente muchas veces. El respetar es una influencia, es algo que debe estar en nuestra vida. Como le digo, el conocimiento o la posición no es algo que nos hace mayor que otro, sino nos hace más responsables unos con otros. Sí, pero usted dice que no tiene nada que ver, pero creo que sí, hermano Lázaro, porque oí una vez hermano Jesse y él dijo, nosotros no tenemos respeto, dijo esa palabra en una convención, digo, no respetamos a los trinitarios, ellos así creen. Entonces me tocó porque de alguna manera la gente crece con esa ideología, ¿verdad? Que llega un momento que pues el Señor se revela por medio del conocimiento o de la palabra, ¿verdad? Entonces, muy importante. Y otra cosa que uno tiene que entender, que si en los trabajos seculares hay señorío, en la iglesia no hay señorío. ¿Verdad? Sí. Entonces aquí pues nos vamos a respetar y el Señor es uno nada más, Amén. ¿verdad? Porque como dijo hermana Ana, se hieren sentimientos y pues por mucho conocimiento que tenga la persona, sacarlo tal vez en un momento que no viene a cabo, entonces no voy a demostrar mi conocimiento hiriendo los sentimientos de otros. Amén. Es un punto muy interesante este, porque en medio de nosotros hay la regla de oro, que es la ética, y es necesario implementar. Amén. Y yo pienso que el amor entre nosotros debe ser fuerte y debemos unirnos por el amor. Pero muchas veces el amor es cortado cuando no se respeta. Y hermana Ana decía, y yo abrí la Biblia antes que hermana Ana dijera, en Filipenses 2:3 dice así: no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno los demás como superiores a él mismo. Amén. Léalo de nuevo, hermano. Segunda, Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amén. Es algo interesante, o es algo tan esencial en nuestra iglesia, en nuestros días, que usted debe respetar a las personas por lo que usted tenga en su corazón. Si usted no tiene a Dios, pues no respete a nadie. Eso es claro, usted no respeta a nadie. El juez injusto, El juez injusto, miramos el ejemplo del juez injusto. sí, no respeto a Dios Ni a nadie. a hombre, nadie respeta. Pero miramos que el amor, una de las cosas que expresa amor en nuestra iglesia es el respeto con el uno, con el otro. Cuando hay un problema y la persona explota o la persona se pone en un mal carácter o reacciona mal, miramos que su nivel, lo primero que podemos decir es que su nivel de amor no es que se ha quitado, sino que el respeto que le tiene a la persona con que le faltó el respeto, o no es el amor que hace falta, sino que ya no se miran con los mismos ojos que debemos mirarlo. El respeto es algo esencial y es como una polilla, es una polilla que va comiendo un troncón. Yo he escuchado una narración de un predicador que decía que un árbol en las Amazonas tenía 150 años de edad desde que ellos pudieron
traer contarle los años al árbol por las capas que tenía de piel o de concha de afuera de su tronco. Él decía que pasaron huracanes, pasaron tormentas, pasaron truenos, vinieron de todo, y que nada de eso lo botó. Lo que lo mató al árbol fue la polilla, un animalito pequeñito que si se agarra con el dedo muy poco se mira, y son chiquitos, pero eso botó ese árbol tan grande. Entonces recuerde eso en nuestra iglesia. Lo que necesitamos, además del amor con unos a los otros, es el respeto a la persona que tiene a su lado. Usted no demuestra respeto a Dios si usted no respeta a su hermano. Usted no demuestra respeto a Dios cuando usted se cree más importantes que otro. Es algo que usted tiene que tener en la mente, porque si usted, hay una escritura que dice: tratad a los demás como ustedes quieren ser tratados. El respeto es algo, y déjeme decirle, la posición no lo hace a uno una persona diferente. La posición, llegar a ser pastor o copastor o diácono o líder, no lo hace superior a nadie. Nadie le ha dado una barra de hierro a usted en su mano para ser mejor que otro. El estudio de la Biblia no nos da armas para contraatacar a otra persona. Nos da el poder de respetar a alguien por lo que nosotros conocemos en la Biblia. El respeto no se gana, no se exige, simplemente se da. Téngalo eso en su mente. El respeto no se exige, no se gana, simplemente se da. Si alguien lo exige, se llama dictador. Si alguien lo gana, se llama héroe. Pero si simplemente se da, es cuando el amor de Dios está en su vida. Amén. Tenga eso en su mente. Es algo que debemos de controlar en nuestra iglesia. Y es algo que debemos de tomar en cuenta en estos días. Yo pienso, y digo otra vez, yo pienso que estamos en los últimos días antes que el Señor venga a traer a su iglesia. Y un ejemplo que se me viene a la mente ahorita es David. Usted miraba a David cuando tuvo la oportunidad por 3 veces matar a Saúl. David amaba a Saúl, pero también lo respetaba. Cuando él cortó un pedacito de su capa, dice que su cuerpo se estremeció, su alma tembló, porque no solamente él lo amaba, sino que también lo respetaba. Entonces, es algo, un asterisco o un paréntesis que quería añadir, y es algo que sí, esta mañana me levanté pensando en eso, y es algo que nosotros debemos tener en cuenta, de respetar a otros, porque es fácil humillar a alguien, es fácil decirles la verdad a alguien, pero el nivel de respeto que usted debe demostrar siendo hijo de Dios debe ser siempre alto, porque simplemente la persona que recibe un respeto de parte de usted dirá simplemente: yo no quiero ser como esa persona. ¿Sí me entienden? El respeto es algo que no se exige, no se gana, simplemente se da. El mundo lo exige, el mundo lo gana, pero en la iglesia, entre nosotros como hermanos, simplemente debemos de darlo. Amén. 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 El siguiente slide, hermano Álvaro, por favor. Si alguien tiene una pregunta. ¿Nadie? Okay. Hermano Álvaro. Ok. Nos quedamos por la cartulina número 6. En la hoja, su hoja del estudio se llama la hoja número 6. Y vamos a estudiar uno de los nombres. El estudio, una paloma mía. Son 5 nombres que él da, pero yo tengo una lista de 13 a 14 en un estudio que tengo por ahí. Dice Elohim, se traduce dioses, y se refiere a la existencia de majestad y virtudes de Dios, y no a la existencia de más dioses
demás Dios o personas. Amén. Te puedo preguntar por qué hiciste tan poca copia. Fue la semana pasada, pero esto no vino nada pasada. Dice, empezamos desde el primer versículo de la Biblia. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En la Biblia hebrea se dice, en el principio creó el Elohim los cielos y la tierra. Entonces, aquí la palabra Dios es Elohim, es una palabra hebrea que generalmente se usa para dioses. Solo tiene una forma plural y se refiere a la pluralidad de majestad de un Dios amplio con características y atributos, lo mismo que estudiamos en la lección 1. El Elohim se traduce en singular como Dios. El Elohim, entonces, si lo traducimos directamente, se traduce como dioses, pero al usarlo en respecto a Dios, solo da un concepto colectivo o plural en atributos y características. Amén. Es un concepto colectivo o plural de atributos y características de Dios. Amén. No quiere decir personas, porque si Elohim fuera un plural de personas, nos metemos a problemas, porque en Juan 14 dice la palabra de Dios que Dios es espíritu. Entonces, si el Elohim quiere decir 2 o 3 personas, ya entra en controversia nuestra doctrina. Pero cuando decimos que el Elohim, que es realmente lo que significa, es un concepto colectivo que amplía o da a entender atributos y características. Amén. Hermana Wendy. En Juan 14, Dios ahí es... Perdón, Juan 4:24, perdón, dice Dios es espíritu. Pero ahí En hebreo, ahí se usa Elohim en ese verso. no. Se usa en Jueces, en el que dimos antes de la clase. Se usa en Génesis 1, en Jueces 6:31 creo que era, para dar ejemplos de Elohim. Lo que hermana Wendy me está preguntando es lo que estábamos mirando antes de empezar la clase. En los otros estudios que están en esos que están ahí, Elohim se usaba también para identificar dioses ajenos a Dios, como decir el Baal, era en Génesis 6, creo que está aquí, Jueces 6:31, que Baal en la Biblia hebrea está en Elohim, pero no se está hablando de Dios, sino que está hablando de Baal. El segundo es Segunda de Reyes 1:2, que habla también de Balaal Belzubú. En la Biblia griega está como Elohim, pero no quiere decir que ellos pensaban que habían 3 Baales, 2 Baales o 3 Balaal Belzubú, sino que se distingue y se pronuncia para distinguir un Dios. No obstante, el Elohim es para ampliar o para decir, es un concepto colectivo o de pluralidad que se usa para Dios. Amén. En hebreo. Pero en español significa Dios. Dios, Elohim es en hebreo, pero traducido en español se puede traducir como dioses. Pero dioses, pero no en una forma, digamos, clara. Pero lo que Elohim significa es un concepto colectivo o plural. ¿Sí? Es hermano, puedo decir esto, Sí. que Elohim yo lo puedo describir como el poder creador, la omnipotencia de Dios. Es el La característica, miramos, la omnipresente, Sí, omnisciente. entonces no es dioses, sino que es el poder creador de Dios, ¿verdad? Ujú. Porque dice que al principio pues el espíritu de Dios se movía Por sobre la las Padre, aguas. sí. Entonces yo puedo decir que es el poder de Dios creador, la omnipotencia de Él. Pero muchos lo traducen como algo plural. Entonces,
Si lo tradujéramos en algo plural, solamente describe la pluralidad o la colección o algo colectivo de atributos y características, como decía la hermana, omnisciente, omnipotente, inmutable, que no cambia. Entonces todo eso es Dios, son características que vienen solamente de Él. Amén. Y ese es el significado de Elohim. Y ese es el significado de Elohim. No podemos entrar en la controversia de los tres dioses y todo eso. No, es el poder creador. Y eso es todo. Se dice eso porque muchas veces en las otras organizaciones se dice que Elohim quiere decir personas en la deidad de Dios, pero realmente lo que significa Elohim es un concepto colectivo de atributos y características de Dios. Amén. Elohim es algo que alguien dice son atributos majestáticos. Cuando un rey hace un decreto, el rey nunca dice voy a hacer, sino que hagamos. No dice vamos a ir, no dice voy a ir, dice vamos a ir. Es el lenguaje real. Por eso es que Elohim se dice que es quiere decir o da a explicar un concepto colectivo y de plural, pero majestático, de majestad, un lenguaje de majestad. No es algo que quiere decir tres personas, sino que Elohim quiere decir un concepto colectivo o plural en lo que se respecta a Dios y sus atributos y características. Amén. O puedo decir que son las tres manifestaciones. Es uno, pero son las tres manifestaciones. No tanto así. Como Padre creador. El creador, redentor como hijo y poder que accione en nosotros el Espíritu Santo, pero Elohim en los versículos que están en el Antiguo Testamento da sus atributos y sus características. Eso es el Elohim. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Yo después les doy los que tengo en los 14. Yo tengo 14, aquí creo que solo hay 6 o 5. Dice el Shaddai. ¿Sí ha escuchado usted el Shaddai? El Shaddai, no lo puedo pronunciar también bien, pero el Shaddai, dice el Shaddai, quiere decir el poderoso. Amén. Y siendo grande edad de 99 años, apareciéndole Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Eso es Génesis 17:1. Es decir, la palabra todopoderoso se traduce en la palabra hebrea el Shaddai. La palabra hebrea que quiere decir todopoderoso es el Shaddai, que habla de un Dios fuerte, corpulento, omnipotente. Una traducción más literal para el Shaddai es el que tiene pechos. ¿Ah? ¿Repite qué? O sea, músculo. No, pechos. Dice una traducción más literal para el Shaddai es el que tiene pechos, ¿Pero a qué se refiere? No me dando a entender que es un Dios que tiene el poder para nutrir, así como una madre alimenta y nutre a sus hijos. Ah, no, estamos mal. Amén. Eso es lo que quiere decir el Shaddai, literalmente, el que tiene pechos. Dice, dando a entender que es un Dios que tiene el poder para nutrir, así como una madre alimenta y nutre a sus hijos. Amén. ¿Sí? Amén. El número 3. Ok. El número 3 dice Jehová. Amén. Estamos hablando de los nombres de Dios. Jehová. El que autoexiste, el que es el eterno. Yo soy Jehová. Dice, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham y a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me notifiqué a ellos. Éxodo 6:23. Amén. Por primera vez Dios revela su nombre, Jehová, que significa el que autoexiste o el eterno.
Jehová o Yahweh se escribe originalmente con 4 consonantes. La YHWH, que técnicamente es llamado tetragrama. Amén. Se considera tan sagrado que jamás se pronunciaba y en su lugar se leía Adonai, que es Señor. ¿Cuáles son las 4 letras? YHWH. Amén. Hay otros que también lo escriben YH, B pequeña y H, pero es el mismo tetragrama. Amén. Yo una vez escuché que dice que era así sin consonantes, que no se pudieran pronunciar porque ellos tenían tan sagrado el nombre de Dios que no. Se dice que el israelita no le gustaba pronunciarlo, o aquellos que estuvieron en el monte Sinaí, porque no querían tomar con ligereza el nombre del Señor. Se dice que el que sabía exactamente cómo se pronunciaba esas consonantes fue Moisés, porque él fue al que se le declaró esas consonantes o el tetragrama. Realmente fue el único que realmente escuchó la voz de Dios para declarar su nombre. Pero el israelita muchas veces no lo pronunciaba o no lo decía para tenerlo sagrado y para que las personas no lo tomaran como una cosa vana. Y a muchas veces al traducir o pasar las copias, ellos tampoco les gustaba escribirlo, porque decían es muy sagrado. Entonces ellos pusieron nombres así como Elohim, el Adonai, y cosas así se fueron agregando, porque ellos decían el nombre del Señor es muy, muy santo para escribirlo y para decirlo. Amén. Y ahora Hermana Yuli. No, you said the point. I heard que Pati dijo que imaginé que nuestros tiempos no querían decir el nombre y hoy lo usan para hablar de Yolanda. Entonces, hermana Karen. I'm kind of confused. So these words, these letters que no se podía pronunciar, este quiere decir Jesús, es el nombre. Era el nombre que se le dio a Moisés en el monte Sinaí, el tetragrama, el cual no tenía consonantes y no se puede pronunciar. Se dice que solo Moisés podía pronunciarlo correctamente porque fue el que recibió la revelación directa de Dios a él. Yeah, Okay. does this mean Jesus or no? Ese fue el nombre que el Dios se declaró a Moisés en ese tiempo, a los hijos de Israel. ¿Ok? Muchos tal vez dirán, el H, la J estaba algo cercano al nombre de Jesús, pero en aquel tiempo fue de la manera que Dios se declaró al pueblo. Vamos a mirar cuando dice, yo soy el que soy. En ese tiempo Dios se dio a conocer. Se dice que el nombre de Dios se vino revelando progresivamente. ¿Ok? Progresivamente, que no quiere decir que Dios daba pedacitos y pedacitos aquí cada momento que Él necesitaba o quería hacerlo. Amén. Jehová en hebreo es ser. 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 Entonces yo soy. Jehová, Dios con nosotros. Y es lo mismo. Jesús dijo, yo soy. Les dijo a quienes lo buscaban, a los soldados, yo soy. Yo soy, sí. Y entonces vemos que a través de toda la Biblia venimos a dar a lo mismo. A lo mismo. Vea, Jehová es Jesus, yo soy. Jehová en hebreo es ser. Entonces yo soy el que soy, siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, pero nada se traduce, digamos, porque tiene la J, o porque tiene la Y, o porque tiene la H, quiere decir otra cosa, sino que el nombre del Señor en la Biblia fue una revelación progresiva al pueblo de Israel y ahora en día a nosotros. Amén. Tenemos la última revelación. Mana Pati. You know how you said que lo enseñaba bit by bit, ¿por qué no like todo Dios? ¿Mando? No escuché. Que por qué Dios ha venido revelando poquito a poco, porque a ellos no lo quiero que nosotros. Por en ese tiempo, digamos, cada dispensación trae su momento. Si Dios ha venido con el hombre, luchando con el hombre, digamos, en estas 5 dispensaciones, que han pasado, hemos llegado a la gracia. Entonces, la ley no quedó abolida, sino que se puso aparte, y dijimos que la ley ha sido como el ayo, el maestro en este tiempo. Entonces, si decimos, ¿por qué Dios no se reveló desde Adán?
es porque Dios tiene su plan de salvación al pueblo. El revelarse progresivamente al hombre era que el hombre tuviera la capacidad de mantener ese concepto. Porque yo pienso que en los días anteriores, si usted mira, eran unos pocos que seguían al Señor de corazón. Eran pocos, eran personas que no eran la gran multitud que seguía al Señor. Seguían porque había maná, porque les traía codornices y los bendecía de una manera u otra. Pero vimos como Abraham, que era un hombre perfecto delante de Dios, y Dios no se le revela de esa manera. Pero a nosotros nos ha revelado en su totalidad en el nombre de Jesús. Entonces, Dios tiene el plan, o Él hace las cosas como Él quiere. Amén. Entonces, pero el concepto de su nombre es algo progresivo, que como que el hombre viene descubriendo más cosas de Dios. Como que cuando predicamos y decimos el Jehová Nisi, Jehová, y vamos, es la siguiente lección o la siguiente página que hay. Entonces, todo como que el concepto de Dios es algo muy amplio para que el hombre lo entienda de una sola vez. Amén. Entonces, hay muchas cosas que explicar acerca de su nombre. Yo tengo 14 nombres que la Biblia lo usa. Aquí solo me dan 5, pero yo tengo 14 en el estudio que tengo aparte. Entonces, son cosas que poniéndolo juntos nos lleva al mismo sitio, que es a Dios. Amén. Entonces, el siguiente es, dice, Dios mismo le informó a Moisés que cuando se aparecía a Abraham, Isaac y Jacob, se presentaba bajo el nombre de Dios omnipotente, pero aquí se presenta por primera ocasión como Jehová. Fue en Éxodo 6, 2 y 3, que se presenta como Jehová, que significa el que autoexiste, el que es el eterno. Amén. El número 4 es Ha, que es una contracción del nombre de Jehová. Dicen, es una manera de decir el nombre sagrado de Dios. El Señor vehemente canta a Dios, canta salmos a su nombre, exaltad al que sube sobre los cielos, a su nombre, y alegraos delante de él. Eso dice Salmo 68, 4. Es una contracción del nombre de Jehová. Es una manera de decir el nombre sagrado de Dios. Amén. El quinto es Adonai. Amén. Adonai. Dice, quiere decir el Señor. Como el nombre de Jehová se consideraba tan sagrado, en su lugar se usaban Adonai, que es el Señor. En algunas traducciones bíblicas se usa Adonai en el Salmos 23. En muchas traducciones dice que el Adonai o el nombre Adonai se usa en el Salmos 23. Entonces podemos decir, Adonai es mi pastor y nada me faltará. En unas traducciones podemos encontrar Adonai. Dice, Dios se revela a los hombres a través de su nombre. Amén. Amén. Una pregunta está ahí. Vamos a estudiar ahora tengo otros que además de eso se escribe que en hebreo se dice el en mayúscula, el, que está en Génesis 14, 18, es en hebreo. El tercero que tengo es Eloá, con H al final. No tienen que escribirlo, solo quiero que lo sepan. Eloá con E mayúscula y con H al final está en Nehemías 9:17. El A con H y sin O es una forma aramea en Daniel 2:18. En Daniel 2:18. Yo quiero tener la cita. Usted lo sabe, lo que no queremos. Ok. Se escribe así, mire, dice español. En español es aquí. Haga 3 columnas y las voy a dictar en las columnas para que lo tenga. Ok. Ok. Entonces, el estudio Paloma Mía da 5, pero el estudio de David Bernal me da 14. ¿No puede hacer los 14 la semana que viene? Voy a tratar. Tiene 5 días de relax. Entonces hay 14 que solo voy a decir solo para referencia y después
Se llama Elohim, Eloah, Elá, que es una forma aramea. Yahweh, Yah, Adon, Adonai, Ejeyer, Asheje, no lo puedo pronunciar muy bien. Ejeher, el Eyoy, el Reyoy, el Shaddai y el Olam. Entonces soy en hebreo, es un 14. Entonces son nombres en hebreo que el hebreo lo usaba, era para no decir el tentagrama y pronunciar o tomar en vano los nombres de Dios. Amén. El siguiente slide, hermano Álvaro, por favor. Dice los nombres compuestos de Dios. Nombres compuestos de Dios, su significado del nombre. Dice, el primero es Jehová, Jehová Jireh. ¿Estás hablando en inglés ya? Jehová Jireh, el Dios que provee. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Entonces, si leemos la Biblia en otra parte, en otra traducción o en hebreo, dirá Jehová Jireh. Amén. O Jehová Jireh. Perdón que me meto los dos. Ya ni voy a hablar nada. No hablan español. No, está bien. Ni español ni inglés. Entonces, dado lo que nos estás hablando en hebreo. El número 2 dice Jehová Ropé. Es el Dios que me sana. Porque yo soy Jehová, tu sanador. Éxodo 15:26. Amén. Es el que promete salud. Jehová Nisi, el Dios que es mi bandera. Amén. Dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y eso quiere decir, es el que levanta bandera y el que concede victoria. Amén. Amén, amén. ¿Sí me escucharon? Ahí no está, pero yo quiero que lo escriba. Es el Dios que es mi bandera, el que concede victoria. Pues, amén, amén. Ese es Jehová Nisi. ¿Cómo que dice Jehová? Que levanta bandera. Ahí en el estudio yo no traigo la fotocopia, pero ese punto no lo tiene ahí. ¿Cuál es? Ese punto, el que concede victoria. ¿Ok? El Nisi. En Nisi. En el primero que dice Jehová Jireh, es el que promete, el que provee salvación. El primero, el que provee salvación. En el segundo dice Jehová Ropé, dice el Dios que sana. Él promete salud. Amén. En Jehová Nisi, Él es el Dios que es mi bandera, el que concede victoria. Amén. El número 4, Jehová Kadesh, dice Makadesh. El Dios que santifica, yo Jehová que os santifico. Levíticos 28, Él es nuestra santificación. Amén. ¿Te faltó uno? ¿No? Espera. No, she's thinking of the song. Será. Espere que todavía me falta, no he terminado. Nata y canta otra cosa que En yo no la entiendo. siguiente página, los demás. Jehová Shalom. No va a echar la otra. Entonces, el siguiente, hermano Álvaro, por favor. It's the next page. Jehová Shalom, dice el Dios que me da paz. Y dice el versículo, y edificó allí Gedeón un altar a Jehová, el que llamó Jehová Shalom o Salom, y significa literalmente me libra de mis enemigos, el Dios que me da paz. Entonces cuando usted diga Jehová Shalom, no es que solo la paz viene, sino que el que me liberta o me da liberación de mis enemigos. Amén. El número 6 dice Jehová Tiskenu. Tiken. Ok, Jehová. Ahí vamos a dejarlo porque la pronunciación. Que ese es el número 6. Ese es el número 6. Dice el Dios que enseña justicia, y este será su nombre, que le llamarán Jehová justicia nuestra. Amén. Esto es Jeremías 23:6. Es el Dios que reina con justicia. Es el Rey justo que tenemos en nuestros días. Amén. Entonces, el siguiente, Jehová Roí, el Dios
que es mi pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Salmos 23:1. Y dice, el Dios que me cuida. Eso es Jehová Roí. Amén. El número 8 dice Jehová Sama, el Dios que está presente, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Ezequiel 48, versículo 35 dice, Jehová provee compañerismo. Amén. Eso se traduce como Jehová Sama, el que está presente. Sí. No, I was talking with the girls one day porque hermana Sonia, cuando habla lenguas, a veces ella dice Sama, right? Y yo lo había escuchado bastante, right? Entonces leyendo un libro una vez, I came across this word que dice Jehová Sama, and I just thought it was interesting because en otras dice Dios está presente. Dios está presente. Right? So it was nice. Amén. Because Gracias. I've heard her say that. Sama. Speaks in tongues. Amén. Yeah. ¿Sí? Eso quiere decir, Jehová provee compañerismo. Jehová está presente. Compañerismo. Amén. Otra vez, el estudio solo me da 8, pero el estudio que tengo 11. Entonces, tal vez se lo traiga por otra semana. Entonces, y aquí es importante señalar que aunque 8 son los nombres compuestos o más mencionados, no son 8 los dioses, ni 8 diferentes partes de un Dios. Es el mismo Dios que se manifiesta como proveedor, sanador, nuestra bandera. Esto será muy importante cuando toquemos el punto de las 3 manifestaciones principales de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces, los nombres compuestos no quiere decir diferentes personas o 8 personas en este estudio, en el otro que tengo son 11. Son nombres compuestos que en cierta ocasión los hijos de Dios estuvieron en un aprieto o estuvieron en una situación que Dios les dio liberación de lo que fuera y ellos le agregaron una frase más en hebreo. Entonces se llaman como los nombres compuestos de Jehová, y son 11 tengo yo. El estudio, una es la paloma mía, está 8, pero lo puedo traer la otra siguiente semana. Pero entonces aquí terminamos los nombres de Dios, los nombres compuestos, y así cerramos la lección número 2. Amén. Trae mucha 2. palabra. Esta era la última parte de la lección 2 que comenzamos la semana pasada. Amén. Entonces, la próxima semana vamos a hacer el repaso de esta clase. Entonces, por favor, la próxima semana anunciamos ayer a las 2:30 la escuela dominical. 2:30. Lo anunciamos a las 2:30. Entonces, por favor, esté a las 2:30 para poder aprovechar el tiempo en estas clases. Amén. Entonces, nos quedamos por ahí. Y Dios le bendiga, hermano. Gracias por acompañarnos. Vamos a orar para cerrar la escuela dominical y así tenemos un break de 5 a 10 minutos antes que se inicie el culto de esta tarde. Amén. Entonces le voy a pedir que se ponga de pie y que pase adelante. Se te olvida. Please.